En información internacional, Irán declara el fin de la guerra con Israel tras 12 días de ataques. El presidente de Irán, Mohammad Pezeshkian, anunció oficialmente el fin de la guerra de 12 días entre Irán e Israel, justo horas después de que entrara en vigor el alto al fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un comunicado contundente, Pezeshkian afirmó que su país ha resistido lo que calificó como una agresión imprudente del régimen sionista y aseguró que Israel recibió un castigo histórico con daños inimaginables. El conflicto, que comenzó la madrugada del 13 de junio con bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares de Irán, dejó un saldo devastador, 610 muertos y más de 4.700 heridos en Irán, la mayoría civiles. En Israel se reportaron 28 fallecimientos tras los ataques con misiles y drones lanzados como represalia por parte de Irán. El alto al fuego fue confirmado por ambas naciones y entró en vigor aproximadamente a las 7 horas en Israel y a las 7:30 en Irán. Aunque la tregua es de solo 12 horas, el presidente iraní aseguró que esta pausa representa una derrota política y militar para el Estado judío y el fracaso de su intento por desestabilizar a Irán. En palabras del presidente, el enemigo fracasó en su objetivo de destruir nuestro programa nuclear, de sembrar caos interno y de socavar nuestro desarrollo científico. Este conflicto entre Irán e Israel en 2025 se convirtió en una de las crisis más tensas en el Medio Oriente en los últimos años, con posibles repercusiones regionales y globales. En más información, Israel levanta restricciones tras el alto al fuego en Irán. Israel ha levantado todas las restricciones de seguridad impuestas desde el inicio de la ofensiva militar contra Irán el pasado 13 de junio. Según informó el comando del Frente Interno, desde las 8 de la noche de ayer, colegios, centros de trabajo, comercios y espacios públicos podían volver a operar con normalidad tras el alto al fuego acordado entre ambos países. Esta decisión fue avalada por el ministro de Defensa israelí y responde a la evaluación del ejército tras el cese de hostilidades. Recordemos que Israel e Irán acordaron un alto al fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras casi 2 semanas de bombardeos, ataques con drones y misiles. El primer ministro israelí aseguró que Israel ha eliminado una doble amenaza existencial tanto en lo nuclear como en los misiles balísticos. Por su parte, el presidente de Irán dio por finalizada la guerra y aseguró que el Estado judío sufrió un castigo histórico y fracasó en todos sus objetivos. Durante este conflicto, Estados Unidos también se involucró directamente bombardeando instalaciones nucleares iraníes, a lo que Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Qatar e Irak, que ya habían sido evacuadas. Israel había decretado el estado de emergencia nacional, que incluía cierre de escuelas, restricciones laborales y límites a reuniones públicas. Hoy, tras el acuerdo, todo el país vuelve a la actividad normal hasta nuevo aviso. En más información, guerra en Medio Oriente sacude a México y América Latina. La reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán encendió las alertas globales y amenaza con provocar una crisis de gran magnitud. Aunque el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros, sus repercusiones ya comienzan a sentirse en América Latina y particularmente en México. Todo comenzó el 13 de junio cuando Israel atacó instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió con una declaración formal de guerra y amenazas de represalias a través de sus aliados regionales. La tensión se suma a conflictos abiertos en Gaza, Siria, Líbano y el Mar Rojo. Según un informe publicado en la revista Mundo Empresarial, los efectos en América Latina son que en materia de energía, el petróleo Brent superó los $79, encareciendo la gasolina y el transporte. México enfrenta presiones fiscales por subsidios, mientras que países como Venezuela y Brasil aprovechan el alza de precios. En cadenas de suministros, el encarecimiento del transporte marítimo afecta exportaciones claves de Chile, Perú y México, generando demoras y aumentos de costos. Y en ciberseguridad, grupos aliados a Irán han infiltrado redes a Sudamérica. Mundo Empresarial compara esta crisis con guerras claves del último siglo, como la Segunda Guerra Mundial, que dejó 85 millones de muertos y una reconfiguración global, la Guerra de Corea, la militarización del Pacífico y la división política, Vietnam, el trauma social y los desplazamientos masivos, también la Guerra del Golfo, donde dejó el petróleo más caro y una nueva tensión en Medio Oriente, y la invasión a Irak, con el auge de extremismo y la crisis humanitaria.
¿Por qué este conflicto es diferente? Primero, por el riesgo comercial, el cierre del estrecho de Hormuz elevaría el petróleo a $130. Segundo, porque ya se han registrado ciberataques en México, Argentina y Chile, por lo que América Latina podría verse forzada a tomar una postura entre potencias, provocando que la polarización, miedo y la pérdida de libertades puedan agudizarse. La revista Mundo Empresarial destaca que pese al caos global, México mantiene su esencia resiliente. La paz se construye desde la solidaridad y la resistencia ciudadana. No es momento de miedo, sino de conciencia, señala el informe. La seguridad privada se posiciona como un actor crucial para proteger a México en un contexto de alta volatilidad global. Continuamos con más. Le doy a conocer que países miembros de la OTAN deberán invertir el 5% del PIB en defensa antes del 2035. En un giro histórico en su estrategia de seguridad, los 32 países miembros de la OTAN acordaron en la cumbre de La Haya destinar al menos el 5% de su PIB anual en defensa para el 2035. La decisión se enmarca en la creciente tensión global y los desafíos estratégicos que enfrenta la Alianza Atlántica, especialmente por la amenaza de Rusia y el terrorismo persistente. Además, las contribuciones militares y económicas que los países hagan a Ucrania serán contabilizadas dentro de ese gasto total en defensa. El documento final, firmado por todos los jefes de Estado y de Gobierno, no contempla excepciones ni siquiera para países como España, que buscan un porcentaje menor, y exige a los aliados presentar planes anuales de avance que marquen una hoja de ruta realista y progresiva hacia esa meta. El comunicado dice: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Seguimos firmes en nuestra determinación de proteger a nuestros ciudadanos y a nuestra democracia. El nuevo modelo de inversión se divide en dos categorías: el 3.5% del PIB para requisitos militares fundamentales como tropas, armas, municiones y preparación operativa, y el 1.5% del PIB para seguridad cibernética, infraestructura crítica, innovación y resiliencia civil. La OTAN revisará esta estrategia en 2029 con base en la situación geopolítica del momento. Asimismo, se fortalecerá la cooperación industrial en defensa entre países miembros, con el compromiso de eliminar barreras comerciales para fomentar el desarrollo tecnológico militar conjunto. Para más información sobre esta y otras noticias, recuerda visitar nuestro sitio web digitalnewsqr.com. Bienvenidos a las noticias de México y el mundo. Te mantendremos informado sobre lo último, lo urgente y lo que no te puedes perder. Esto es Digital News QR. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos mañana con más información aquí en Digital News QR. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web digitalnewsqr.com. Que tenga un excelente día. Estas fueron las noticias de México y el mundo. Te mantendremos informado sobre lo último, lo urgente y lo que no te puedes perder en Digital News QR. Infórmate en digitalnewsqr.com. Encuentra las noticias más relevantes e importantes del mundo. Somos un medio de información veraz y objetivo. Conoce las noticias locales, nacionales, internacionales y deportivas. Minuto a minuto. Suscríbete y mantente informado con digitalnewsqr.com.